Hola, soy Gabriela Félix, diputada local, y por acá tenemos a Gerardo Ponce de León Ramos. Es un joven investigador, periodista, tiene temas tan interesantes sobre datos que él ha investigado y dado a conocer en materia de desapariciones, cómo están las infancias, la crisis forense que hay en el país y en Sonora, pero también en temas de presupuesto, sobre todo en el tema del Hospital General aquí en Hermosillo. Y por acá tenemos a Michelle Lucero. Ella es una joven también apasionada sobre el tema de las infancias, es directora de la Fundación Nueva Generación. Y hoy estamos aquí para hablar del tema del secuestro o las desapariciones de niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo vamos en el país y en Sonora? Hola. Hola. Bienvenidos. Me gustaría empezar a hablar del tema y empiezo contigo, Gerardo. Tú hace poco leí todo un trabajo periodístico que llevaste a cabo y quiero que nos compartas estos datos que descubriste, que analizaste, porque al final son fuentes oficiales. No es como que tú te fuiste a contar cada caso, sino que revisaste las cifras oficiales. ¿Qué descubriste ahí? Sí, de hecho es un tema que lo he estado siguiendo desde hace como unos 2023, ya serán casi 3 años de que estoy hablando del tema. Entonces el año pasado hice un trabajo de cómo se han comportado las personas desaparecidas y lo especifiqué en general y después en infancia. Curiosamente, al mismo tiempo, Michelle estaba haciendo el mismo trabajo, entonces nos complementamos en alguna información y este año pues lo volvimos a hacer. Entonces, descubrimos algo muy interesante. Pues siempre hemos escuchado, o bueno, no siempre, pero últimamente hemos escuchado mucho de las personas desaparecidas. Después también hace unos años empezó la misma Fiscalía General de la República a hablar que específicamente en Sonora hay muchos niños involucrados en actividades delictivas. Que déjame aquí hacerte una acotación. Ahorita yo mencioné sobre secuestro, pero también podemos hablar que se equipara al reclutamiento infantil, ¿verdad? No, Sí, y basta con voltear a ver las noticias en medios donde adolescentes son detenidos, que están haciendo daño en las calles, que están de alguna manera vandalizando, asaltando. Los vemos más involucrados también en actividades ilícitas. Sí, pero hago la aclaración sobre todo, Michelle, porque luego cuando dice secuestro, no, secuestro casi no hay, porque dicen que secuestro es cuando te piden algo a cambio para devolver a la persona. Sí. Entonces, bueno, le vamos a poner reclutamiento. Sí, pues, reclutamiento, ¿no? manipulación, reclutamiento forzado, creo que es el término correcto. Ajá. Entonces sí, encontramos, pues empecé a escuchar estas noticias de cómo iban incrementando y después yo lo empecé a relacionar mucho. El mismo, de hecho, gobernador decía que dio una cifra del Día del Policía, me acuerdo muy bien, el año pasado, creo que era como el 98% de todas las personas que matan o desaparecen, fue porque, no me acuerdo cuál fue el término específico, pero fue como que hicieron un entorno para que prácticamente, porque se lo buscaron. Ajá, o sea, como victimizando un poquito también a la víctima, ¿no? Ajá. Entonces ahí me puse a pensar, entonces si más menores de edad están entrando al crimen organizado, pues más personas están desapareciendo. Vamos a ver cómo están los datos. Aquí tengo unos datos, de hecho, que los sacamos en conjunto. Por ejemplo, son datos que también de la misma fundación, que en el informe del año pasado, hablando específicamente de infancias en 2023, me salieron a mí 22. Cambian un poquito los años, creo que este año salen como 27 porque se actualiza a tiempo real. 27 niñas, niños y adolescentes que fueron reclutados y rescatados. No más en total, desaparecidos, no localizados y localizados. Ok. Que hubo un registro de que este niño de repente desaparece. Desaparece de su hogar, de su entorno, no se sabe cuál es su paradero, entonces se registra ni la causa. Ajá. Entonces, eran 22, después de esos 22, 15 no estaban, o sea, no se habían encontrado. Para el otro año, que es 2024, eran 258. O sea, desde 22 pasamos a 258. De un año a otro. De un año al otro. 1000%. Sí, 1200%. 1200%. Y dicen, no, pero 190 sí fueron, o sea, te pueden argumentar, pero 73% se localizó. Sí, pero empezamos de 15, ahora 68. Y ellos se lo buscaron. Ellos se lo buscaron. Y para el año pasado, que es misma dinámica para todos, misma metodología para todo, es la página nacional de personas desaparecidas, me salieron que 258 a 440. Otra vez aumentó las personas localizadas,
pero las personas desaparecidas y no localizadas se quedaron 2 arriba, o sea, de 68 a 70. Entonces, ahí estamos teniendo un problema, ¿no? Más personas están desapareciendo, más infancias están desapareciendo. Y a mí un tema que se me hace muy importante señalar o que se me hace muy peligroso, por ejemplo, hoy, ¿qué día es? Viernes 6 de febrero, también la misma Fiscalía General de la República hace unas horas dio una declaración que disminuyeron la cantidad de menores de edad en estas actividades delictivas a 67. Pero me estás diciendo que cómo disminuyeron a 67 si el año pasado habían dicho que eran 37. Y ahí son cuando los datos no me cuadran. Entonces, cuando dicen que ya lo están resolviendo, que ya se está trabajando sobre el caso y que está controlado, a mí me dan a entender que como ya está controlado, no van a hacer más para contenerlo. Y eso es lo que se me hace peligroso. Cómo están jugando con los datos para contarnos una historia diciendo que ya está resuelto. Y pues, a mi entender, si ya está resuelto, no se va a tocar el tema. Híjola. Pero además, sí, bueno, no está tipificado el reclutamiento forzado. Está tipificado el secuestro. Ajá. Por eso ahorita quise hacer la aclaración. Pero no está tipificado o no tiene pena cuando hay un adulto tratando de incentivar a un adolescente para que poco a poco se involucre en actividades ilícitas. Totalmente. ¿Qué opinas frente a esto, Michelle, como fundación? Porque pareciera que son los más vulnerables, igual a pobreza, los que son como fuente o insumo de la delincuencia organizada para el reclutamiento, porque no tienen como si las personas no tuvieran un valor, o esta opinión de, pues ellos se lo buscaban, ellos se metieron en condiciones para poder participar con el crimen organizado, tendrían otra opción, o tendrían, ¿dónde estaba el Estado para cuidar a esas niñas, niños y adolescentes? Es la única oportunidad que tienen frente a que no está tipificado, frente a las condiciones de pobreza o a las condiciones de violencia que viven en sus entornos comunitarios, familiares, escolares, porque también dentro de las escuelas hay violencias. En los lugares más seguros, que es el hogar y la escuela, también hay violencias. ¿Crees que están destinados a eso? Es un sentimiento bien extraño en esta problemática porque traemos números históricos como nunca se han reportado menores desaparecidos en nuestro estado. 440 hubo el año pasado, con eso cerramos el 2025. año 2025. Es una cifra altísima como nunca se había visto. El año anterior también fue una cifra muy elevada. Y además de esto, yo no quiero perder la sensibilidad en los datos. Sí, son incrementos y cifras históricas, pero están representando niñas, niños y adolescentes. Y esto significa que familias están alterando su dinámica porque un miembro hace falta o porque hay una situación de peligro, de riesgo grave que lamentablemente está sucediendo y que como instituciones ya vemos estos contenidos preventivos. La semana pasada veía uno de la Fiscalía donde hablaban de la importancia de que dentro de las familias se hablara del peligro de ser contactados a través de redes sociales, en Marketplace de Facebook, ofreciéndoles una oferta de empleo, donde ellos pueden caer, ponerse de acuerdo, verse con alguien en las calles y posteriormente ser reclutados por el crimen organizado. Esto viene de la misma institución y es un mensaje preventivo, pero a mí como que no me termina de sorprender la gravedad de este tema y la poca seriedad o los pocos contenidos de prevención y urgencia que hacen falta para abordar este tema. Ahora, ya están los contenidos de prevención, pero ¿qué ves tú, Gerardo, en esta investigación cuando volteaste la mirada y te diste cuenta que a lo mejor no es que hayan desaparecido, reclutado más niños, sino que han encontrado más personas y entonces las cifras se elevan? Quiere decir que años anteriores pues también a lo mejor estaba el reclutamiento, ¿o no? Depende, pero depende porque tampoco es información que te dicen, ¿no? Sí. Que te da esa claridad de oficial en cuanto a los datos que te expresan. Pero, ¿tú crees que reclutar niños y adolescentes por el crimen organizado es nada más para traer un arma y mandarlos como carne de cañón? ¿O para qué otras cosas reclutan niños, niñas y adolescentes? ¿Qué violencias viven? De hecho, es un tema que se me hace muy interesante. Ese que me estás diciendo que no son datos oficiales. Los pedí por transparencia, hice la pregunta, no me la contestaron, pero muy curioso.
Hice la misma pregunta en Baja California, las dos Baja Californias, norte y sur. Y la hice en Chihuahua, la hice en Sinaloa. ¿Y qué más? Creo que no más. Y en todas me contestaron, pero cuando le pregunté en Sonora me dijeron que era información que no se podía... ¿De alta seguridad? Sí, era una información que no me la podían dar. Y yo hice específicamente la pregunta por esa confusión que hizo la misma Fiscalía General de la República, que decía que eran 347, creo que decía. ¿Esos 347 cuándo te habían dado ese dato para qué año? No, ese dato lo dijo así la misma Fiscalía General de la República el año pasado por estas mismas fechas. Y después corrigió por WhatsApp de que, oigan, no eran 344. Se nos fueron 300 de más. Sí, fueron 37. Okay. Entonces, de hecho, si tú vas a Google o a donde sea, tú pones reclutamiento infantil, te va a salir Sonora tiene 300 y feria, porque no hicieron ningún cambio oficial, la verdad. La única nota que yo encontré creo que fue de La Jornada, que sí puso de que en una llamada telefónica la misma fiscalía cambió por 37, y que se me hace muy poco serio eso. Pero sí, estos, mira, ¿qué podrán estar haciendo estas personas? Una vez estaba hablando de hecho con Marco Paz, y me decía un dato muy importante. Es que en Sonora o en estos lugares de la frontera es más probable que haya más gente, porque pues son lugares de traspaso. ¿Qué está buscando el narcotráfico? Pues traspasar droga pues, a su mayor consumidor, que es Estados Unidos. Sonora es uno de los estados donde más, de hecho es el estado que más se traspasa fentanilo. Es donde más la garita de Nogales, bueno, las garitas de Sonora, Arizona, es donde más se contiene, creo que es como el 75% de todo el fentanilo incautado viene aquí de Sonora. Entonces, como es un lugar de paso, Sonora, y trae mucho dinero del crimen organizado, entonces obviamente van a mandar ahí, y no solo gente de Sonora. De hecho, un dato que me pasaban también era que muchas de las personas que están desaparecidas en el estado ni siquiera son de aquí. No es gente de Sonora, tal vez es gente de Chiapas, gente de Guerrero, de Veracruz, pero que las mandan para acá a vigilar todo eso. También tiene que ver un poco con lo que está pasando en Culiacán, que no se ha acabado desde el Culiacanazo 2 que le dicen, sí. Siguió exactamente igual y tiene otros repuntes que tal vez no son tan vistosos porque tal vez ya nos acostumbramos y ya perdimos esa sensibilidad de que si estamos viendo que todos los días están matando de 10 en 10, si un día matan 8, pues decimos, pues fue menos, ¿no? Que sigue siendo datos muy, muy feos. Pero también tiene que ver esa guerra que está pasando allá, de acá, que se la traen para acá. De Sinaloa se la están trayendo a Sonora. Son nuestros vecinos, pues, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que estuvimos platicando unas personas que también hablan de seguridad era que lo que ellos asumen es que para bajar estos homicidios y que ya no se fueran tan alarmantes, pues mejor empezaran a desaparecer estas personas. Entonces, ocupan también más menores de edad para pues estar trabajando, porque son mucho más manipulables. Esos menores de edad les puedes decir, te voy a pagar. Y aparte porque también, estos menores de edad no están en Hermosillo, no están o sea, hay tal vez, pero no están en estas grandes ciudades que conocemos. Sonora no nomás es 4 o 5 ciudades, son como 70 y tantos municipios. Y en muchos de esos municipios, pues no hay otra actividad económica que no tenga que ver con el narcotráfico. Y estos son los datos que tenemos. Ajá. Pero a ver, quiero que me rectifiques los datos, porque hemos hablado de varios datos. Gerardo ahorita manejaba que habían dado una cifra de más de 330, sí. Y luego la ajustaron a más de 30. A 37. Sí, le quitaron 300, ¿no? Y para un año. Uh-huh. Y luego dicen que se redujo el 67. Dato de 37 a 67. ¿Cuál? Sí. O sea, al menos que hablen de los 337, podremos decir que se redujo a 67, mira, pero... Es una información que acaba de pasar. De seguro tienen algo escondido para decir, es que se redujo el 67, se redujo tal cosa, ¿no? Porque, mira, tipifican de 1000 maneras para ver, a ver, aquí están todos los términos que podemos usar. Este se bajó, este vamos a hacer público. Ajá. Todos los demás, no. Por ejemplo, el tema de homicidios, que se redujo un 41%, creo que fue el último que dijeron en Sonora. Pues sí, según los datos oficiales se redujeron tal vez el 41%, pero si vemos desaparecidos y personas no identificadas, también porque dentro de las personas desaparecidas existe otra categoría, que son las no identificadas.
Que esos números, según la CEMEFO, se han ido incrementando cada vez más. Ahorita creo que hay como el 50 y tantos % de incremento. Porque ahí están los muertos sin un reconocimiento forense, sin un ¿no? reconocimiento Pero, por forense. ejemplo, veo que Michelle trae datos de que se incrementó, ahorita hablaba de más de 400. 440 menores reportados como desaparecidos. Como desaparecidos. Año pasado. Sí, el sí. año pasado, pero acá hablan de 67. No, esos 67 involucrados En el crimen actividades delictivas ilícitas, ok. reconocidos, y que dicen que creo que la mitad ya están en proceso. Además de esto, Gaby, hay un estudio que hizo la Red por los Derechos de la Infancia en México que presentó el año pasado, donde es un indicador compuesto de, por ejemplo, menores de edad que están en riesgo de deserción escolar, que están involucrados en actividades ilícitas, que se encuentran dentro de centros de integramiento, con algún tipo de adicción. Hace todo un conjunto de indicadores. Y un estimado que da aquí en nuestro estado es que casi 6,000 menores, 5,970 menores de edad están en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado, por encontrarse en una situación de alta vulnerabilidad, y no necesariamente por pobreza, sino también por esos entornos de riesgo donde salgo de mi casa, veo que están vendiendo droga, que es un punto, estoy en alto riesgo. ¿Por qué? Porque también me quiero salir de la escuela, no me interesa, tengo que traer dinero aquí a mi casa, quiero esa vida de lujo que estoy viendo en redes sociales. Son muchos factores que influyen. El tema es que es un tema muy estructural, una problemática que se tiene que abordar desde las instituciones, que se tiene que tipificar, que tenemos que hacer cambios legislativos sí o sí, que los medios deben de darle la presencia que merece el que niñas y niños estén conviviendo en tantos entornos de violencia y que no estemos haciendo nada al respecto, pero también como familias, lo permisivos que estamos siendo ante este tipo de mensajes que promueven la narcocultura como un estilo de vida aspiracional. Creo que... Y sobre todo, Michelle, llevar a la sociedad en el imaginario que cuando una niña, niño o adolescente es reclutado, puede ser para que vaya como carne de cañón con un arma al frente, para que sea vigilante, para que sea usada en limpieza, en actividades de limpieza, para que sea usado sexualmente, para que sea usado como trata de personas, para que cocine. Es decir, las niñas, niños y adolescentes reclutados por el crimen organizado los utilizan para todas estas actividades, pues. No es porque van a ganar más dinero ni porque los van a tratar con una dignidad laboral, simplemente son una materia prima fácilmente desechable y usada. Me hiciste recordar a... Sandra Romandía escribió un libro del Rancho Izaguirre, él lo publicó el año pasado. Entonces, una de las cosas que estaba hablando Sandra era acerca de... Aquí hay dos cosas diferentes. Una es el reclutamiento voluntario y el otro es el involuntario. Y me tomo el involuntario porque es más o menos de eso. Marco Paz, hace como unas 2-3 semanas hablaba de que hay varias ofertas de trabajo pues engañosas. No necesariamente las personas que están en ese ambiente o los niños que están en estas actividades delictivas es porque ellos dijeron yo quiero ser como tal figura que vi. ¿Por dónde los reclutan? ¿TikTok, Instagram? Por todas esas. Facebook. Esto, fíjate, qué bueno que lo comentas, porque dentro de esta pequeña investigación en la que hemos estado trabajando, incluimos una entrevista a quien dirige el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas aquí en nuestro estado, que es el licenciado Dante Talavera. Y él hablaba así de dinámicas familiares donde pues a lo mejor los adolescentes están en conflicto y deciden irse o viven en unión temprana con alguna persona, pero también incluye, y me parece responsable el admitir esta realidad, el que también están estas ofertas de empleo y que esto termina resultando en un enganche, ¿no? A través de esas redes sociales donde los contactan, les ofrecen una oportunidad viable, buenas prestaciones, buen sueldo, algo a lo que ellos podrían aspirar y son engañados. Esta es una dinámica que está sucediendo, la Fiscalía lo admite, lo vemos en sus contenidos de prevención. Yo creo que tenemos que darle el valor que merece a esta emergencia que están viviendo las niñas y niños en nuestro estado. Por ejemplo, y en nuestro país, claro, ¿no? Me acuerdo que una de las ofertas no decían vas a ser puntero, dicen vas a ser, no sé. ¿Qué es puntero? Puntero son las personas que están checando nomás, monitoreando, diciendo, están con la radio diciendo ya pasó este carro, pasó así, para dar información, ¿no? Ok. Yo creo que es como de la base de todo el narcotráfico. Es como que ahí se empieza, prácticamente.
Y muchos de esos trabajos vas a ser chofer o vas a trabajar de guardia de vigilancia y no te ofrecen un sueldo súper alto. O sea, te dicen, te vamos a pagar 3,000 pesos semanales. Y dices, pues está creíble, ¿no? Obviamente hay unas cosas que te puedes hacer dudar, como que no hay unas oficinas físicas y te dicen, ven a esta casa tal vez un poco lejos de la ciudad. Pero pues la misma necesidad y también la misma pues, inexperiencia. ¿Y cuántos llegarán con la esperanza de un empleo para apoyar a su familia y luego ya no pueden salir? Exactamente. Eso es lo, ¿no?, que tenía documentado, que según esto había pasado en el rancho Izaguirre, que es lo que habían documentado que eran reclutamiento forzado de menores, que es todavía más grave porque es personas que ni siquiera estaban buscando entrar en esa vida y que sí pasó. Y hablo del rancho Izaguirre, que fue el tema más conocido en Jalisco, sonado. Pero porque tiene algunas cosas similares que aquí en Sonora. Por ejemplo, uno de los datos que estaba ahí era de que empezaron a desaparecer muchos menores de edad por los alrededores de donde estaba Izaguirre. Y también hubo incrementos muy altos. Y yo lo que vi el año pasado es que, bueno, de 2023, de tener 22 a más de 200 y después más de 400, pues yo creo que puede pasar algo aquí cerquita. Yo preguntando estos temas me decían, mira, no tenemos documentación de eso, pero es una muy alta probabilidad que pueda estar pasando lo mismo en Sonora. Ay, bueno. Y no nada más en Sonora, de hecho... no, en todo el país, ¿no? En todo el país, pero hablando de Sonora, cada estado debería avanzar en su propia legislación, que sé que a nivel federal ya está la iniciativa para que pueda tener una pena el reclutamiento forzado, que no la tiene hasta este momento, tiene que avanzar a una aprobación, pero los congresos locales también pueden avanzar. A nivel local ya hay una iniciativa ahí. Sin embargo, desde mi opinión como diputada local, creo que faltaría reforzar porque ¿qué experiencias hemos, por ejemplo, también yo documentado desde la parte que me toca estudiar? Que cuando la autoridad rescata a una niña, niño o adolescente de las manos del crimen organizado, no tiene ni las herramientas ni los recursos para hacerse cargo y poderla reinsertar a la vida social, sí, sino que la regresa a su lugar de origen, a su hogar, y muchas veces es ahí el problema. No da un seguimiento no a hay la causa de desaparición. Ajá. Entonces, una ley de esta magnitud que pueda atender esta problemática que afecta a nuestras infancias y juventudes debería ir acompañado por un presupuesto para rescatar, porque no es solamente aquellos que quisieron entrar a ser parte del crimen organizado. Además, un joven o una niña y un niño, pues, ¿cómo puedes juzgarla que está metida en una situación solo porque quiere, pues, ¿no? Y aparte siempre hay que hablar de esas personas, y no lo digo yo, una vez le estaba hablando, de hecho, en un video que publiqué, y me decían, no, es que son culpables porque ellos quisieron. Decía, pero es que hasta ante la ley, si fueron engañados o si fue voluntariamente, siguen siendo víctimas mientras siguen siendo menores de edad. Pero a mí me parece, Gerardo, no sé si estés de acuerdo, y Michelle, que también como sociedad nos estamos acostumbrando a justificar y a quitarle responsabilidad al Estado en su primera función, ajá, para lo que fue creado, y que es brindar seguridad pública. Sí, sí. ¿Cómo estamos haciendo como sociedad? No dudo que también todos lo hayamos hecho en algún momento. Ella se lo buscó, él se lo buscó. Sí, sí. Por ejemplo, las madres buscadoras, pues, ¿por qué el Estado va a gastar dinero en encontrarlos? Porque es un derecho. Sí, sí. Que todos seamos buscados independientemente de la razón, sí, o actividad en la que estuviéramos como actividad lícita o ilícita. Entonces, esos tipos de comentarios sociales me parece que también estamos normalizando y le quitamos la responsabilidad al Estado. Y creo que no podemos distanciarnos también de las niñas y niños que tienen algún familiar desaparecido, que ha sido parte del crimen organizado y que dejan estamos hablando de una niña que de un día para otro ya no tiene a su papá, o de un sobrinito que tenía un familiar que quería demasiado y que ya no está. También esos vacíos emocionales en su daño mental, en su bienestar, creo que todo esto sí logra transformar la vida de un niño a partir de sus primeros años de vida en adelante. Son huellas que los marcan profundamente y que también, en este caso de menores desaparecidos, merecen un enfoque diferenciado, merecen un trato institucional con mayor
rapidez, inmediatez para abordar este tema. Hay una propuesta de ley sobre tipificar el reclutamiento forzado. ¿Qué está sucediendo con ella? De hecho, todo eso, después de escucharlos, digo yo, bueno, si esas niñas, niños, adolescentes que están registrados como desaparecidos, más de 400 en el último año, si son de escasos recursos, no serán buscados con la misma urgencia si un niño o niña de altos recursos desaparece. Ese es un tema. Y lo hemos comentado. Tenemos datos de cómo se comportó, cuántos son hombres, cuántas son mujeres, en qué grupos de edades se encuentran, en qué municipios, pero no nos permite profundizar en las causas. Y siempre cuando hablamos de datos de población menor de edad, ahí nos atoramos mucho en entender los contextos de donde están siendo afectados estas niñas y niños. Creo que ¿traes esos datos de edades de desaparecidos? Sí. ¿Puedes decir? De hecho, te comparto lo que sucedió en el último año, que fue 2025 aquí en Sonora. De los 440 niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos, el 85% fueron localizados. 65 niñas, niños y adolescentes continúan como desaparecidos. No sabemos nada de ellos. No sabemos nada de ellos. El 71% de estos casos se encuentran entre Hermosillo, Nogales y Cajeme. De estos, 52% son mujeres, 48% hombres, y principalmente esto está sucediendo entre los grupos de edad de adolescentes y casi adolescentes, ¿no? De 10 a 14 años fueron el 34% y de 15 a 17 años fueron el 59% de estos casos. Es decir, la mayoría de los menores registrados como desaparecidos, casi 9 de cada 10 son adolescentes, se podría decir. Y vemos un incremento muy importante. De 2023 a 2024 se dispara a 1100%, o sea, sube drásticamente el tema de menores reportados como desaparecidos, y de 2024 a 2025 sube 33%. Pero aquí estamos hablando de cifras de 300 menores desaparecidos, 400 menores desaparecidos. Creo que es tan serio y que no lo hemos abordado lo suficiente. A mí me indigna y me duele que todavía como sociedad, como medios, como instituciones, esto no nos esté alarmando lo suficiente. Sí, hay una frase que dice que a como vivan nuestras infancias refleja el tipo de sociedad que somos, ¿verdad? Recuérdame, dame los datos, Gerardo. Esto es en cuanto a desapariciones. Sí. Los que están involucrados, recuérdame los datos de los niños y adolescentes que están vinculados con el crimen organizado. Según declaraciones de hoy mismo, son 67. De hecho, para el 2025. Sí. 67 para el 2025. De hecho, aquí lo voy a leer en público. El tweet que estaba viendo era... ahorita lo encuentro y ahorita les digo, ¿verdad? Muy bien. Porque es una nota... Algo que quisiera comentar, Gaby. Cuando tú y yo somos amigas desde hace algunos años, y te admiro mucho como persona dentro de esta posición que ocupas hoy en el Congreso. Tú me dijiste hace algunos años, voy a entrar a la política, y yo te decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Sí, desde las organizaciones de la sociedad civil hacemos mucho trabajo y empujamos muchos temas y apostamos que esta es la vía para también transformar a nuestra sociedad e incidir en ella, en estas problemáticas como lo ha sido la seguridad pública de Sonora. Y dentro de tu papel en el Congreso también he visto cómo has apropiado la agenda de niñas, niños y adolescentes y cómo has impulsado muchos espacios de diálogo donde podemos abordar estos temas que son tan necesarios. A lo mejor como familias no nos involucramos lo suficiente porque nos son ajenos, pero creo que tenemos que lograr sensibilizarnos a través de estos momentos donde habemos muchas personas con alto riesgo de involucrarnos en estos temas, porque no es fácil hablar de desaparecidos, no es fácil hablar de lo que sucede con la seguridad. Nos duele mucho, emocionalmente y mentalmente es bien cansado, la verdad, pero va más allá de la visión que compartimos de querer que mejoren las condiciones para las niñas y niños, y creo que esto es algo de reconocer, que como sociedad tenemos que elegir no solamente a candidatos que sean populares, sino también los corazones de las personas que nos están representando importan mucho, y creo que vale mucho la pena conocer tu trabajo, que agradecerte el que hayas impulsado también muchas iniciativas relacionadas con menores de edad, y que tenemos que seguir trabajando porque no es un tema resuelto, o sea, queda mucho. No, de hecho, no se ha aprobado ninguna iniciativa.
La apuesta es a que hablemos de los temas y que esta información llegue, porque quien escuche quizá después ocupe este espacio público y necesita seguir empujando. No sé si vayamos a lograr aprobar, si haya la voluntad de aprobar mecanismos que mejoren la seguridad de las niñas y niños aquí en Sonora, pero si no, quien esté escuchando, quien necesita saber que esto está pasando y cuando ocupe el espacio necesita empujarlo. De eso se trata, de que no abandonemos el estar comunicando los temas. Aquí tengo los datos. Échate. ¿Cuántos niñas, niños y adolescentes fueron señalados vinculantes al crimen organizado? Dice aquí, durante 2025, es una nota de Proyecto Puente, nomás para darle crédito. Durante 2025, un total de 61 adolescentes fueron detenidos por su participación en distintos hechos relacionados a actividades criminales, en la mayoría de los casos actuando junto a una persona adulta. Así informó el fiscal federal del estado, Sergio Méndez, que es lo que yo decía, que eran 61, 67 después. Son muchos números. Y luego 330 y tantos, y luego 37. Sí, mira, hay aquí dos cosas importantes. Primero, estamos hablando de muchos números. Y algo que a mí, yo siempre me pongo, me detengo y vuelvo a repetir, y también cuando estoy hablando, tanto en entrevistas como cuando estoy trabajando en esto y con las dos personas, hablamos de números como si fuera dinero, pesos, kilos, lo que sea. Y pero son personitas. Son personas. Son personitas. Y una persona no nomás afecta a su mamá y a su papá, es un entorno completo. Sí. Que cada persona es un entorno completo, hasta sus compañeros de la escuela. Tal vez uno de ellos era, no sé, jugaba fútbol en un equipo y él era el delantero y lo desaparecieron o desapareció y por eso no ganó el título y ya no puede tener la beca tal niño. Todo eso, o sea, una persona afecta un entorno completo, hasta de cómo se comporta la misma colonia completa. Entonces, estamos hablando de que no son uno ni dos, son muchos niños. Y aparte también otro tema que es muy importante hablar es la cifra negra, la que no se denuncia. Un tema que me importó mucho, son los que me llamó mucho la atención. ¿Cuáles son los datos o los municipios con más desapariciones? Son los más grandes, obviamente porque tienen más personas. Pero hay muchos municipios en Sonora que no van a reportar nunca la desaparición. Tal vez primero porque desconocen cómo hacer un reporte y segundo porque les da miedo. Porque tal vez ya saben quién fue y dicen, mira, si me quejo, se van contra mí. El problema. Sí. Entonces, eso es otro tema muy importante también. Mira, cuando un problema crece, esa es mi opinión, no nada más como diputada, sino como ciudadana. Me parece que cuando un problema crece es que se dejó crecer, es decir, se va contaminando, no se retuvo el problema y no se resolvió. Y sí están incrementando el número de personas desaparecidas. Lo más preocupante es que en este número estén las niñas, niños y adolescentes y que se han utilizado como algo desechable. Sí, ¿no? Es totalmente eso. Es desechable, como si fueran cosas desechables. Y el dato que nos falta es saber por qué creció el número, de qué razón social son, es decir, ¿son los más pobres o no son los más pobres? ¿Has escuchado que era un dato así como el 80% de las personas que desaparecen son de escasos recursos? Pues la lógica te lleva a pensar que sí, porque una persona con recursos los va a poner todo para poder encontrar a su ser querido, algo que no tienen las familias más vulnerables. Y me parece que como Estado y sociedad estamos fallando en focalizar lo más importante, que son las niñas, niños y adolescentes, su seguridad. Y que viven no solamente ya violencias en los hogares, en las escuelas y en las calles, sino que ahora con el crimen organizado, que es una cosa exponencial y difícil de escapar, ¿no? Porque cuando pudieras vivirlo en la familia, pues a lo mejor tienes otro lazo que te ayude y te proteja. Cuando lo vives en la calle, puedes tener amigos que te protejan. Cuando estás en la escuela, puedes tener maestros o compañeros que te protejan. No siempre sucede, pero puede haber una alternativa, pero dentro del crimen organizado. Y ¿sabes qué nos hace falta también, Gaby? Conocer, además de todo esto que mencionas, ¿cuáles son los esfuerzos institucionales para abordar este problema? Es que ahí creo que ahí es donde estamos fallando. Que si como no hay datos o los datos están tan revueltos, no te permite poner claramente los esfuerzos institucionales. Sí, porque ahorita según ellos ya lo resolvieron, o sea, ya disminuyeron. El tema es que ahorita hay 65
niñas, niños y adolescentes desaparecidos del año pasado. Estamos hablando de 2 salones de clases. Ahora, No súmale, está- eso es 2025, súmale 2024, 2023, y de ahí vete cuántos niños ya le dieron carpetazo para no, o a ver si un día lo encuentran o no lo encuentran, no se vuelve prioridad. Es decir, ¿cómo están las cifras, cómo no están claras para entonces vincularlo a las acciones de gobierno o institucionales para saber si están funcionando, si no para ajustarlas, si no porque requieren más presupuesto? Eso me parece que no está claro. Sí, yo creo que también es ver las diferentes causas, porque obviamente no el 100% de ellos están en el crimen organizado. Hay historias cada una. Voy a contar 2 historias rapiditas que me acordé. Una sí tiene que ver, que me llegaron, de hecho hice un video el año pasado acerca del tema. La primera fue una mujer que me habló de Caborca. No, no es cierto. Ella estaba, creo que en Nogales. Me dice, hey, ¿sabes qué? Mi hermano te va a contar una historia, me dice. Y ya no me volvió a contestar. Pero me dice que su hermano, que tenía como unos 14 años, desapareció un día de su casa. Tenía 2 meses sin encontrarlo, desaparecido. Y un día que le llaman de Caborca y me dicen que su hermano dice, no te preocupes, ya estoy trabajando acá, no voy a volver a la casa. Y de ahí no supieron nada. Me contacté yo con la mujer que me pasó la historia, no me volvió a contestar. Y otra es una madre de familia, pero me hablaron de Monterrey. Me dijeron que estaba buscando a su hija, que tenía como alrededor de unos 5 buscándola. Entonces yo me puse a investigar notas periodísticas que tuvieron. Me dijo que ya la había que ya la había reportado en diferentes partes y que la última vez que la habían visto había sido en el Estado de México, de Monterrey. O sea, viajó, y la niña tenía una discapacidad también, una discapacidad, no sé cómo le puedo llamar, pero pues no tenía sus 5 sentidos desarrollados al 100%. Entonces, ya que me pongo a ver un poquito, me clavo un poquito más las notas que han estado, me encuentro una foto de ella que está en el Estado de México casi como indigencia, que es una foto que habían compartido en Facebook de una cuenta muy vieja. Entonces, hay 2 historias diferentes. Una historia de que uno que fue voluntaria, la otra que posiblemente la manipularon para irse, pero no todo está relacionado con el crimen organizado. Y es lo que tenemos que también encontrar. ¿Dónde está la vulnerabilidad para saber dónde o en qué, por qué están desapareciendo esas personas? Lo que pasa es que, mira, la opinión es que cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, debiera haber una información muy clara con todas las variantes. Otro ejemplo, tú me cuentas otra historia, yo te cuento 2 más. Ajá. En el foro que hicimos de las niñas, el Sonora que las niñas y los niños se merecen, sí, estuvo ahí de expositora la investigadora Nora, sí, de aquí del Colegio de Sonora. Y ella decía que contó la historia de una joven que fue localizada y ella dijo, no me lleven a la policía, no quiero no quiero que digan que me encontraron, porque si me regresan al lugar donde me violaban, que era su propio hogar. Ok, está fuerte. Bueno, entonces como encuentran a la chava, cierran la carpeta, cuando la carpeta no se debe cerrar para poder seguir teniendo información sobre ella. Sí, sí. Ese es un caso, totalmente. Quizá no era crimen organizado, pero era un hecho de violencia, ¿no? Sí, sí. La joven, ella se pierde siendo menor de edad, persona menor de edad, y la encuentran cuando ya es mayor de edad. Entonces cierran las carpetas de investigación y no hay un seguimiento. Otro caso, no hace mucho aquí en Hermosillo, anuncian que fueron encontrados y rescatados 11 niños y 3 o 4 adultos por trata de personas. Sí. Bueno, ese es crimen organizado también, sí, sí, donde ponen a los niños, niñas a pedir dinero en la calle y que eso se resuelve con un seguimiento de la autoridad. Porque si tú vas y dices quiénes son los papás, vas y ves el origen, regresas al niño a la escuela, pero si nomás vas y regresas a las niñas y los niños y no le das seguimiento, pues van a volver. Sí, sí. Van a volver al reclutamiento. ¿Por qué? Porque no están siendo cuidados en sus casas por la razón que tú quieras. Sí, y aparte todas las desapariciones tienen algo negativo, no es como que se fueron por algo bueno. Sí, bueno. puede ser por un problema de la pareja, del mamá o el papá. Pueden ser muchas razones. Uh-huh. Pero a ver, tú entra ahorita, ¿tienes esa claridad con la información como investigador y periodista que eres? No, nos queda corto. ¿Tú como organización encuentras esa información? No, es bien complejo porque
lo que tenemos que hacer es acercarnos a casos, sentarnos con madres de víctimas de infanticidios, feminicidios. Es bien doloroso también porque tenemos que entender las historias y lo que repercute el que un niño ya no esté. Tenemos que entenderlo desde nuestro corazón. Y creo que también, Gaby, tenemos que destacar que un buen gobierno reconoce estos problemas. Y les da ruta. Y nos da ruta y facilita toda esta información sin vulnerar la identidad de las niñas y niños. Nosotros respetamos muchísimo todo esto. Tenemos todo un eje que protege los derechos de niñas, niños y adolescentes con el que trabajamos, pero además de esto necesitamos profundizar y tener información especializada, especialmente cuando se trata de menores de edad. Estas causas que tenemos que buscar cómo abordar de la mejor manera, entrar a lo que está sucediendo en esos municipios que regularmente quedan fuera del ojo. Sí, sí. Y que no normalicemos, pues, ¿no? Si estamos viendo un niño y una niña en la calle, ¿qué tenemos que hacer también como sociedad? Digo, no es que tengamos de capacidad para hacernos cargo de ellos, pero sí de vincular a la autoridad para que se haga responsable. Y ya para concluir, Gerardo, tú como periodista, como investigador, ¿qué datos deberían de estar disponibles, no solo para ti, sino para la sociedad, que también somos responsables de cómo están viviendo las violencias nuestras infancias y nuestros jóvenes? De hecho, bueno, es el mismo dato que sí me han respuesto los datos que vuelvo a decir eso, que es saber, yo cuando pedí esa pregunta, hice una pregunta acerca de cuántos menores de edad habían sido detenidos y por qué delito. No pregunté el nombre ni la edad también. No pregunté el nombre, ni imagen, nada. Nomás quiero saber cuántos hay y qué delitos se están cometiendo para saber, ok, podemos asumir que es por esto. O sea, si están entrando muchos detenidos por crimen organizado, podemos asumir que está incrementando el crimen organizado en menores, en niños, pues. Entonces, y también quizás saber el grupo de edad, porque para saber quiénes son más vulnerables. 17 que alguien de 8 años. De hecho, el año pasado sí dijeron que había, creo que desde de los 9 a los 12 años. O sea, sí hay rangos de niños muy chiquitos que están trabajando en actividades delictivas. Y como digo, no va a ser aquí en Hermosillo, Sonora, en el centro. Tal vez está en un municipio allá por la sierra, de un pueblito de 2,000 personas. Y que cuando se identifica ya es demasiado tarde, porque regularmente nos enteramos de estos casos en una noticia, en un medio de comunicación donde ya hubo un combate con la autoridad, un enfrentamiento, y ahí resultó que aparece un niño de 10 años con un arma. Ahí es donde ya les fallamos. Estamos viendo el resultado de haberles fallado. Y esto es lo grave de este tema. Michelle, como organización civil y con el tema de las infancias que ustedes abordan, ¿qué ruta desde la sociedad civil se debiera seguir desde el Estado? Acompañado, por supuesto, de la sociedad civil, ¿no? Yo creo que hace falta la vinculación con organizaciones de la sociedad civil. Nosotros aprovechamos cada oportunidad, cada espacio donde podemos visibilizar un poco de estos instrumentos, estos diagnósticos que buscamos que sean herramientas para ustedes, para facilitar el identificar las problemáticas que demandan mayor prioridad. Por ejemplo, estos datos, a mí me parece grave que no esté avanzando el tema de reclutamiento forzado dentro de nuestro Congreso. Creo que tenemos que empujarlo más y exigir mayor presión para que esto sea una realidad dentro de poco tiempo y que se comience a castigar. Y también creo que hace falta mucha prevención. Los narcocorridos, los corridos tumbados, promueven muchos mensajes de este tipo y que son permisivos, ¿no? Pasan y son parte de nuestra vida familiar y poco lo cuestionamos. Yo creo que nos hace falta fortalecer el tema de prevención. Casi nunca se habla de estos temas o casi no vemos recursos destinados a temas de prevención en situaciones de violencia. Nos ha tocado estar con instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública y vemos cómo atienden a las víctimas una vez que ya hay un registro, una incidencia, pero también quedan sueltos qué sucede con los victimarios, qué seguimiento se les da, si se tiene su salud mental, si también son parte de un proceso de cambio. Creo que hay muchos cabos sueltos, hay mucha información suelta, es insuficiente. Tenemos que
tener esta constancia de estar exigiendo constantemente a las instituciones el que hagan su trabajo y a la par confiar nosotros en ellas, porque lo que queremos son instituciones fuertes que representen y protejan a las niñas y niños, pero el proceso es largo, tedioso, cansado y demanda que haya una sociedad activa exigiendo de manera permanente. Sí, entonces están de acuerdo conmigo que hemos fallado todos desde sociedad, gobierno, y que hay muchas personas haciendo cosas valiosas por cuidar a nuestras niñas y niños, pero que en el momento que esto repunta, que hay más niños, niñas y adolescentes desaparecidos, algo estamos fallando y tenemos que ajustar el camino. No es encontrar el hilo negro, es solamente entender que hay vidas ahí que están esperando que alguien haga algo por ellos. O muchas personas, o una o dos, o todo el Estado, todas las organizaciones, toda la sociedad buscando hacer algo por ellos, porque pareciera que no tienen esperanza, ¿no? No, sí, así es. Y al último, esto de discurso que hemos estado viviendo de colectivo, de que si eran culpables o no, mira, nosotros no somos la fiscalía ni Dios para juzgarlos. Nosotros lo que tenemos que encontrar es a las personas. Ahora, no nosotros como, no estoy trabajando en la comisión, ¿no? Pero nosotros como sociedad es lo que nos importa. ¿Qué está pasando con ellos? Ya en cómo pasó, eso es responsabilidad de la fiscalía. Y yo creo que a veces hacemos este discurso un poco juzgando para a la víctima. desafanarnos, ¿no? Y irnos un poquito más tranquilos también, diciéndonos, pues a mí no me va a pasar porque no estoy en malos pasos. Y ahí ya estamos mal ahí porque todos somos vulnerables en estas situaciones. Sí, la verdad, bueno, les agradezco mucho. Creo que es un tema que da mucho para dar, porque independientemente del espacio que ocupemos, hay frases que en el camino he aprendido, que todas las niñas, niños son nuestros. Si decimos nuestros, no es que sean míos de propiedad, sino que nos responsabilizamos en conjunto para hacer una esperanza de que ellos puedan tener una mejor oportunidad de vida. Sí, porque decimos son de todos, sí, pero quedan muy ajenos. Quedan muy ajenos. Sí, sí. Pero además, Michelle, no todos nacen en las mismas circunstancias. Y es lo que yo creo. Creo en los apoyos sociales, pero los apoyos sociales deben de ser para lograr la equidad. No creo en la universalidad, porque hay niños que requieren 3 apoyos, hay niños que requieren 1 y hay niños que no requieren ninguno. Y eso es lo que les brindaría equidad y focalizar el recurso. Y en ese tema que tiene que ver con la seguridad y el futuro de esos 400 o de esos 6,000 que son el riesgo de poder ser reclutados, es donde debería ir más focalizado el recurso. Así es, por ellos. pues sí. Entonces, tampoco creo que sea un tema ideológico. Me parece que es un tema de lógica y sentido común, donde quién necesita más y que todos estemos alrededor de eso. Yo lo único que diría es que cuando veamos una niña o un niño en la calle, no es su lugar. Sí. Si está vendiendo, si está en condiciones de indigencia, si está solo, si está trabajando cuando debería estar en la escuela, no es su lugar. Y creo que todos por lo menos deberíamos hacer una llamada para que sea atendido. No sé si quieran agregar algo más. Al contrario, Gaby, muchas gracias por este espacio. Gracias por darle un lugar a las niñas y niños de Sonora. Gracias por lo que haces todos los días, por impulsar esta agenda que desde las organizaciones de la sociedad civil necesitamos también contar con estos actores políticos que muevan estos temas que les importen. Gracias y ojalá esta realidad cambie muy pronto. El trabajo es arduo, demanda mucho de nosotros, pero gracias por hacerlo. Pues muchas gracias por la invitación y es muy bueno hablar de esos temas, porque no en todos lados les gusta, es un tema incómodo. Es muy incómodo. Nadie lo quisiera, ni siquiera nosotros quisiéramos tener que hablarlo. Sí, es muy incómodo y pareciera que estamos atacando, pero yo agradezco a Michelle, agradezco a Gerardo. Mi espacio es temporal, el de ustedes es nunca te canses de investigar y nunca te canses de mostrar y de los datos vincularlos a soluciones. Los felicito por hacer equipo. Sé que tu trabajo y el de ella está empujando a que cambiemos las políticas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias.